Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 21 de enero de 2015. El programa es el número 922. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir a ustedes, para comprenderlo. Estamos en la serie de las leyes universales. Hoy le corresponde el turno al principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto. Dice el Kybalión. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con una ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y que toda causa tiene su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. Nada ocurre por casualidad o porque sí. El azar no existe. La casualidad no tiene sentido. La suerte es una palabra vana y si bien existen unos planos de causas y efectos, dominando a los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causa y efecto, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las multitudes se dejan arrastrar por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de algunos, y a veces hasta de uno solo, si estos algunos o si este solo, como causa es superior a ellos. Recuerden recientemente los 6 millones que convocó el Papa Francisco. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas nos empujan como autómatas al gran escenario de la vida, pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus caracteres, sus modalidades, gobiernan sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser ellos los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el gran juego de la vida y en vez de ser ellos los jugadores, se convierten en espectadores y directores. Jamás son los autómatas débiles ante voluntades ajenas, jamás consienten en ser efectos de causas negativas, jamás se prestan a ser causa negativa de posteriores efectos indeseables. Utilizan los principios inteligentemente en lugar de dejarse manejar por ellos y nunca se dejan influir por causas de los planos inferiores. En cambio, estos maestros obedecen a las causas de los planos superiores, a aquel en el cual se encuentran, pero lo hacen inteligentemente, prestando su colaboración para regirse en su propio plano. Esto mismo debemos hacer nosotros, que también estamos bajo el influjo de esta ley cósmica, dando nuestra colaboración para que el plano divino se haga sin ser nosotros golpeados por la ley, sino por el contrario, manejándola inteligentemente como causa positiva, para que sus efectos en nosotros sean positivos. Los maestros obedecen a lo causativo de los planos superiores, a aquel en que se encuentran y prestan su colaboración para regular y regir su propio plano. Vivimos en un universo causal, en un universo que es el efecto de una causa anterior a él, es decir, nuestro universo es un efecto visible, producto de una causa invisible y al mismo tiempo tangible, ya que estamos palpando sus efectos. Esto que en lenguaje metafísico se llama primera causa única, es lo que comúnmente conocemos con el nombre de Dios. Es la primera causa. Antes de él no existe una causa anterior de la que él sea efecto. No, él es causa de sí mismo. Y obviamente no nació de mujer. Su presencia, su ser, su vivencia está presente sin que causa anterior los haya originado. Por esto es la suprema causa, único origen de todo lo existente.
Toda causa tiene su efecto y este efecto a su vez se transforma en causa que produce a su vez otro efecto y bajo este principio de causa y efecto se desarrolla y funciona todo en el universo y el universo mismo. Intentemos una explicación de cómo ha sido el desarrollo del universo. Primera causa única, Dios. Primer efecto sin ser el único, una pareja humana que conocemos con los nombres de Adán y Eva. Esta pareja, que es un efecto de la voluntad divina, a su vez se transforma en causa, puesto que engendra hijos, que no son otra cosa que efectos de su voluntad de crear, o mejor dicho, de procrear, y así nacen sus hijos e hijas, quienes a su turno de efectos pasan a volverse causas, ya que a su vez éstas también engendran hijos, y es así como bajo la ley de causa y efecto se desarrolla toda la humanidad. Esto mismo ocurre con los animales, las plantas, los minerales. Bajo esta misma ley de causa y efecto, el hombre estudia la materia y desarrolla la química. ¿Cómo así? Sí, junta dos metales o sustancias y obtiene una tercera ya por aleación o ya por reacción. Causa: dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno, y el efecto es agua, H2O. A Dios en metafísica se le llama el todo, y nosotros a nuestro turno, al final de nuestro proceso evolutivo, seremos el todo dentro del todo, con el todo. Dios es el todo, porque antes de la creación de su universo, este universo existía dentro de él en potencia, igual que dentro de la primera semilla de naranja existían todos los árboles de naranja, con sus frutos y con las semillas de todos los naranjos que han nacido sobre la tierra a través de todas las edades. De la primera semilla, que fuera la primera causa única, salieron todas las demás, que fueron el efecto que luego se volvió causa. Nosotros y con nosotros todo lo que existe, estamos en potencia dentro de la mente divina y así, ya manifestados, ya expresados en materia, formamos un todo global que vive dentro de ese todo causal, efecto de un principio único que no es efecto por nada, sino por el contrario, causa de todo. Decimos que nuestro universo es causal porque siendo un efecto bajo el imperio de esta ley, se vuelve causa de posteriores efectos y es así como concatenadamente se desarrollan la vida, los sucesos y el escenario donde nos movemos. Es bajo esta ley de causa y efecto como se forja nuestra individualidad física, mental y emocional. Veamos un ejemplo. Madre e hijo, madre más mucho amor, igual hijo desajustado, efecto. Hijo se casa, causa, hijo, y tiene un hijo. El primer ser, hijo, no puede soportar la vida conyugal, pues quiere seguir siendo el niño mimado por su mamá y hasta va en busca de ella para arreglar sus conflictos hogareños. El ser que ha procreado presencia la inarmonía de sus padres y aunque no la comprende, sufre y se va desajustando emocionalmente, resultado como efecto de una causa que son sus padres y de esta otra causa remota que es la abuela. La ley de causa y efecto. Por ley de causa y efecto se han desarrollado una mente y un cuerpo emocionalmente defectuosos. Y por este influjo encontramos los divorcios, los homicidios, los conflictos entre naciones y los cataclismos telúricos y cósmicos. Si la estudiáramos como ley que se usa positivamente, encontramos cómo padres equilibrados educacional y emocionalmente obtienen su efecto en un hogar pacífico, estable, donde los niños se sienten seguros al lado de sus padres, a quienes aman y admiran, y así se forman familias ejemplares que obtienen como efecto la felicidad y el respeto social. Como lo expresa el Kybalión, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con esta ley. La suerte no es nada más que el nombre que se da a una causa no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Así pues, nada ocurre por casualidad, sin una causa que lo produzca súbitamente de pronto, porque sí. El Kybalión establece la palabra suerte. Establece que la palabra suerte es una palabra sin sentido inventada por el hombre para justificar algo que no comprende. Así se oye decir, qué suerte la que tiene fulano, todo le sale bien en cambio a mí. Sin embargo, si esta persona, la que así se expresa, conociera la ley de causa y efecto, en lugar de hacer tan errónea afirmación, se debería dedicar a buscar la causa que produce el efecto del éxito o lo que él llama la buena suerte de fulano.
Existen muchos planos de causa y efecto dominando los planos superiores a los inferiores. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causa y efecto hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior, logran convertir sus efectos en causas. Cuando algo negativo está sucediendo en nuestras vidas, enseguida debemos estudiar la causa que está produciendo ese efecto. Encontrada la raíz del mal, se extirpa el mal y el mal desaparece. Encontrada la causa que nos está fastidiando, se corrige cambiándola o sembrando en su lugar una causa buena para que el efecto se modifique hacia lo positivo. Es lo que idealmente sería la obra de la medicina. Hay una fiebre, ese es el efecto, enseguida se busca la causa que la produce y se trata curativamente. Sanada la causa, el efecto, la fiebre desaparece. Esto sirve tanto para lo físico como para lo social, lo mental, lo emocional y lo material. Si tus negocios no van bien, si tu provisión no es suficiente, busca la causa, identifica su origen, modifícala y el efecto se arreglará. Si nadie te quiere, si eres infeliz, si tu hogar es un infierno, si tu jefe no te aprecia, si no te entiendes con tu esposo, estudia la causa, arréglala y el efecto se arreglará a sí mismo. Esto se llama polarizar, es decir, pasar de una causa negativa a una positiva. Polarízate en cada tropiezo que tengas en tu vida y busca primero la causa, así verás desaparecer el efecto. Siembra causas positivas y cosecharás efectos positivos. Es así como nos dice el Evangelio de Pablo: tú siembra y despreocúpate por la cosecha. Y San Marcos nos exhorta: de la abundancia del corazón habla la boca. El principio de causa y efecto se encuentra en todo pensamiento científico antiguo o moderno y fue denunciado por los instructores herméticos desde hace ya remotas edades. El principio de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por todos los pensadores del mundo. Discurrir de otra manera sería sacar el universo del dominio de la ley del orden y relegándolo a ese algo imaginario que el hombre llama casualidad. Es de observar que hay una gran diferencia entre las palabras casualidad y causalidad. Casualidad es lo que supuestamente ocurre por azar, y esto es un imposible, pues nada ocurre de este modo. Y causalidad es simplemente el origen de todo efecto. No hay sitio en el universo para nada que pueda funcionar independientemente de una ley. La existencia de algo semejante convertiría todas las leyes naturales en cosas sin valor, sin eficacia, en algo susceptible de ser cambiado a capricho, lo cual traería como consecuencia inmediata el caos. Las leyes son inmutables y se cumplen inexorablemente. Las leyes funcionan en todo y dentro del todo. Un examen cuidadoso demostrará que lo que llamamos casualidad es sólo una expresión concerniente a causas oscuras, es decir, causas no descubiertas o no buscadas. La palabra casualidad tiene origen en una frase que significa echar los dados y encierra la idea de que la caída es meramente una caída sin relación con nada anterior, o sea, es un efecto del azar. Y así, en ese sentido, suele utilizarse la palabra. Pero si examinamos el asunto bajo otra óptica, veremos que no hay tal casualidad en la caída de los dados. Cada vez que el dado cae mostrando cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída de un dado existe una causa o una cadena de causas, es decir, se juntan ordenadamente cierto número de factores que impulsan el dado a caer con una cierta cara hacia arriba. Estos factores son o pueden ser la postura del dado dentro de la mano, la vibración de la mano, la rapidez de lanzar el dado, la calidad de superficie en donde caen los dados y otras más. Tantas veces como estos factores se junten ordenadamente, tantas veces caerá el dado en determinada forma o nada. No hay pues tal juego de azar, sino un juego de combinación de factores. Eso lo saben muy bien los taúres que viven del oficio de echar los dados. El juego de dados, como todos los juegos, no es un juego de casualidad o azar, sino de causalidad, por la cantidad de factores que en él concurren. Nada ocurre sin causa, o mejor dicho, nada ocurre sin una cadena o serie de causas. Las causas y los efectos residen meramente en los sucesos. Un suceso, un acontecimiento, es lo que viene, llega u ocurre como resultado de un acontecimiento o serie de acontecimientos de eventos anteriores.
Ningún acontecimiento crea otro, es solo un eslabón precedente en la gran cadena coordenada entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y subsecuentes. O sea, acontecimientos anteriores, acontecimientos que están sucediéndose y acontecimientos que están por sucederse. Ejemplo, un hombre tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así, multiplicándose en forma geométrica, al cabo de 20 generaciones, el número de sus antecesores será de 1.048.576. Y para cuando pasen 40, serán 1.099.511.627.776 antepasados. Asimismo, ocurre con el número de causas que subyacen tras el fenómeno más nimio o insignificante. Todo pensamiento generado en nuestra mente, toda palabra pronunciada, todo acto realizado tiene sus resultados directos e indirectos que se eslabonan coordinadamente en la cadena de causas y efectos. Esto nos lleva a pensar en si tenemos libre albedrío u obedecemos a un destino que ya está terminado. La verdad es que seguimos ambas cosas, mas el principio de polaridad que ya hemos visto nos dice que ambos aspectos son semiverdades, por lo que el hombre puede a la vez ser libre y ilimitado por la necesidad, dependiendo todo de la altura de la verdad desde la cual examine el asunto. Los hombres en su gran mayoría son más o menos esclavos de la herencia, del medio ambiente y manifiestan muy poca libertad de albedrío. Hay quienes muy continuamente se ven arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus sentimientos, emociones y pasiones. El maestro, que es ya quien realmente es libre, puede transformar sus agrados y necesidades en otros en su plano mental. Puede y tiene la capacidad de querer esto o aquello, en lugar de querer porque algún sentimiento, emoción o sugestión del medio ambiente despierta en él una tendencia o deseo de hacer tal o cual cosa. Todo esto los arrastra sin que haya resistencia en su parte, porque suelen creer que en verdad son ellos quienes se mueven, y la verdad es que no son más que fichas en un tablero en el tablero de ajedrez de su vida, en el cual desempeñan su parte y luego quedan a un lado, fuera del juego. Pero aquellos que conocen la verdad, o sea, aquellos que conocen las reglas del juego, se elevan por encima del plano material y, colocándose en contacto con los poderes superiores de su naturaleza, dominan los planos y se hacen directores del juego en lugar de ser fichas. Se hacen causa en vez de efecto. No es que se liberen de la causalidad, sino que siguen la causalidad de leyes superiores, apoderándose así de los planos inferiores. De este modo se hacen parte consciente de la ley, trabajan con ella en lugar de ser ciegos instrumentos de ella. Lo que la humanidad en su ignorancia llama casualidad no es más que una desfiguración de la palabra causalidad. Y esta palabra nos contesta el gran interrogante del hombre: ¿de dónde vengo? Esta ley ha sido dada a conocer por los grandes seres ascendidos como Buda, quien al enunciarla decía: los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo. Y Jesús dijo al referirse a esta ley: con la vara que midas serás medido. Hermes también dijo: con la misma energía con la que un péndulo oscila hacia la izquierda, con esa misma energía oscila hacia la derecha. Si la humanidad hubiera comprendido las enseñanzas de Hermes, de Buda, de Jesús y de otros tantos, se encontraría en un camino de prodigiosas realizaciones y los estados de la evolución humana serían algo esplendoroso frente a la naturaleza de la vida. Comprendida la ley de causalidad, tendremos que aprender cómo es posible, en nombre de Cristo, levantarse por encima de la ley. Escuchen, en primer lugar, es conveniente aclarar que Cristo no quiere decir crucificado, ni tampoco es sinónimo de Jesús el Nazareno. Repetiré esa frase. Es conveniente aclarar que Cristo no quiere decir crucificado, ni tampoco es sinónimo de Jesús el Nazareno. Christos, del griego Krestos, que quiere decir la verdad espiritual y absoluta acerca de alguna cosa. Por eso Cristo significa enviado de Dios, portador de la verdad y Mesías. Reconocer esta verdad en algunas personas, a condición o circunstancia, inmediatamente produce la mejor
la mejoría de esa persona o condición, siendo el mejoramiento en el mismo grado de fe en esa presencia de la verdad, del Cristo, en una palabra, en lo que se quiere mejorar. Por eso me encanta iniciar el programa diciendo, mi Cristo interior bendice, salude y bendice a tu Cristo interior. Por eso es cierto que Cristo vino al mundo a redimirlo y a salvarlo. Cuando el Cristo, la verdadera idea de algo es levantado por alguien, en el pensamiento, la curación física, mental o moral siguen en consecuencia. Una curación mental consiste en hacer viva e inteligente a una persona idiota. Los niños poco inteligentes en el trabajo de su escuela reaccionan mágicamente a tal tratamiento espiritual. La enfermedad, la pobreza, la confusión, la ignorancia, la flaqueza humana, todo desaparece bajo la presencia del Cristo curativo. Mi Cristo interior, mi Cristo curativo interior. Salude y bendiza a tu Cristo curativo interior. Por hondas que sean las raíces de nuestros males, una visión profunda y clara del Cristo, de la verdad espiritual, eternamente presente detrás de las apariencias, nos curará. La ley espiritual eclipsa y domina todas las leyes del plano físico y del plano mental. Esto no significa que las leyes del plano físico y mental puedan quebrantarse en sus correspondientes efectos. Lo que significa es que el hombre tiene el poder de levantarse por encima de estos planos al plano del espíritu, plan de dimensión infinita donde tales leyes no lo afectan ya más. El hombre no viola las leyes, sino que se aventura más allá de sus fronteras, pasándose a planos en donde ellas no funcionan. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Puede elegir entre confinarse en las regiones limitadas de los planos físico, astral y mental, y allí quedarse atado a la rueda de su karma o apelar por medio de la meditación y la oración al reino del Espíritu, el Cristo, y así liberarse y llegar a la iluminación. Así que el karma no es inexorable, sino mientras no recemos, porque cuando rezamos comenzamos a erradicar gradualmente las consecuencias desagradables de nuestros errores pasados. Significa entonces esto que cualquier falta, cualquier delito, cualquier crimen, hasta el más grave pecado, puede expurgarse del libro de la vida con todos los castigos y sufrimientos que le son resultantes. Sí, Señor, eso es lo que significa, ni más ni menos. No hay ningún mal que pueda resistir la acción del Cristo curativo, y el que lo elige no perecerá a causa de su flaqueza, sino que más bien puede elegir su salvación. Ahora bien, no nos dejemos engañar pensando que podemos pecar y evitar las consecuencias simplemente repitiendo una oración. No. Para borrar el castigo que sigue al pecado se requiere una acción de Dios lo suficientemente auténtica como para cambiar radicalmente el carácter del pecado. No sirve ni es suficiente una oración superficial llena de dolor del momento y del arrepentimiento que se da después de una falta. Es necesario que el hombre arrepentido se convierta en causal de efectos buenos, o lo que es lo mismo, cambiar tanto su vida que se torne una causa de bien y olvide que fue causa del mal. La mente es un motor, los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esta energía sale de nuestra mente en forma de vibraciones, en forma de ondas que por obra y gracia de la ley de ritmo regresan a nosotros rítmicamente trayéndonos el fruto de lo que hemos sembrado. Y a veces te ocurren cosas bellas, maravillosas, agradables y exclamas, ¡qué casualidad! Mira lo que me ocurrió hoy, cuando has debido decir, ¡qué casualidad! ¡Qué frutos tan bellos he recogido! Yo he sembrado eso que hoy he recogido. Gracias, Dios. Es muy confortable saber que el perdón de Dios por el mal uso de nuestra energía vital, siempre ha existido aún antes de que el hombre infringiera su ley. Aquel castigo eterno y aquel fuego eterno de las llamas del infierno que inventaron las religiones en la pasada era para controlar al mundo a través del miedo, ya no son más verdad por fortuna. Hasta cuando llega ese momento, el hombre o la mujer se siente en rebelión contra las circunstancias y hasta contra Dios, y en ocasiones se somete a la situación relegándose a la condición de resignado, creyendo que el cúmulo de calamidades que le ocurre es por voluntad de Dios. Y por supuesto, esto no es una mentira, sino que es toda una gran blasfemia. Dios como Padre
que es no desea ningún mal para sus hijos. Tú eres causa y efecto de ti mismo, y es por esto por lo que nadie vive tu vida y no vives la vida de nadie. Aquellos que claman entre sollozos y lágrimas que alguien los ha hecho desdichado o infelices no entienden el propósito de la vida y no tienen idea de la presencia de Dios. Nadie hace desdichado a nadie. Nadie hace infeliz a nadie. Tú eres tan desdichado como tus pensamientos, tan infeliz como tus palabras y tan desgraciado como tus obras. Nadie, absolutamente nadie te hace nada a menos que tú le concedas derechos sobre tu libertad y sobre tu felicidad. Deja ya de lamentarte de tu mala suerte y de todas las desgracias de tu vida. Mira bien quién eres y cómo eres y acepta que tú eres el resultado de ti mismo y nadie más. Recuerda que tú eres tan feliz como felicidad haya en tu corazón. Me saboreo. Tú eres tan feliz como felicidad haya en tu corazón. Nadie te hace infeliz. Tú te haces infeliz. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana jueves, séptima ley y última generación. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes o esta noche algo que te molesta en tu corazón, invoca al espíritu de sabiduría, cuenta. Y si eso que te molestes con alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír por nada, pero por nada, nada del mundo. Hasta mañana.